Bien, vamos a iniciar esta ronda de presentación. Es la presentación número 10, que hace referencia al inversor fotovoltaico aislado de la red. Como hemos venido desarrollando, son jornadas de capacitación. Estas jornadas de capacitación permiten afianzar de manera gratuita los conceptos que están involucrados en el ámbito fotovoltaico. La idea es poder nutrir de conocimiento a todas las personas que estén interesadas con la aplicación de tecnologías en sistemas fotovoltaicos. Vamos a iniciar. Inicialmente tenemos que saber cuál es el principio de funcionamiento de un inversor aislado de la red. Un inversor aislado convierte la energía almacenada en baterías, en energía utilizable en corriente alterna sin conexión a la red eléctrica. Es decir, gráficamente lo que va a suceder es lo siguiente. Vamos a tener una energía almacenada, como el concepto dice, en baterías. Pero esta corriente, como ustedes pueden apreciar a través del tiempo, es continua, es decir, una corriente continua. El inversor, la función principal va a ser la conversión, dado que en nuestras cargas, ¿sí? Dado que las cargas que normalmente tenemos son bajo esta modalidad de onda la que tienen que recepcionar. Una corriente alterna de onda sinoidal con una cierta característica de tensión. Pero en el fondo lo que queremos saber en esta parte es cómo funciona. Pues el principio de funcionamiento es la conversión de la energía. La energía almacenada por una energía alterna ya consumible a partir del requerimiento de nuestras cargas. Ese es el funcionamiento de un inversor. Otro concepto importante que se debe de tener presente, se tiene que tener muy en cuenta cuando se tienen los criterios de dimensionamiento, es la potencia activa del inversor. Como potencia activa tenemos que entender que es la cantidad de energía efectiva que puede suministrar a las cargas conectadas, expresada esto en vatios o en kilovatios. Este es un ejemplo. Aquí podemos apreciar que hemos podido recuperar un datasheet. En este datasheet tenemos ciertos comportamientos. En este caso, podemos observar que la potencia nominal comercial de este inversor es 250. Sin embargo, nos hace una especificación, el proveedor nos indica que la potencia contenida a 25 grados como potencia activa va a ser 200 y a 40 grados va a ser 175. Entonces, nosotros tendríamos que tener un concepto. Si estamos aplicando este tipo de dispositivo a 25 grados, vamos a tener una merma referente a la producción, referente a la potencia nominal que se tiene comercialmente. Entonces, la efectividad de la conversión de mi energía va a ser con menor rendimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer es prácticamente considerar estos elementos al momento o en el criterio de dimensionamiento, dado que un elemento importante va a ser la temperatura referente a la potencia comercial que puedo estar revisando inicialmente. Lo importante es reconocer la potencia activa del inversor. Pasemos a un segundo criterio. Este segundo criterio hace referencia a la potencia aparente del inversor. Esta potencia aparente es la combinación de la potencia activa y la potencia reactiva en un sistema de corriente alterna. Es decir, que la potencia aparente prácticamente es la suma de estos dos elementos, ¿no? La activa y la reactiva. En pocas palabras, si quisiéramos transcribir en un gráfico, vamos a tener una potencia aparente que prácticamente nos indica que es la suma de dos escenarios, la potencia activa y la potencia reactiva que nos da esta potencia aparente. Entonces, ¿qué tendríamos que entender? Por ejemplo, acá nos indica que es 250 vatios y la potencia a 25 grados es 250. Significa que este ángulo no existe o la tendencia es a cero. Si es cero, la potencia activa va a ser igual a la potencia reactiva, la potencia aparente, no habiendo este elemento. Es decir, no se tiene un eje vertical producto de este escenario de conversión. Entonces, ¿qué significa? Que el inversor no tiene un desfase, ¿sí? O sea, no tiene un elemento reactivo, es por ello que el COSFI es cero y la potencia activa se iguala con la potencia aparente. Muchas veces existe la confusión. Se tiene que entender que este es un elemento de conversión
pero que no nos va a poder proporcionar necesidades reactivos en caso que se requiera en las aplicaciones. Entonces, bajo ese concepto, contamos con esta característica de funcionamiento, ¿no? Otro concepto importante que son las potencias picos o los picos de potencia, que también otros lo denominan, siempre con un datasheet, un gráfico que permita ilustrar un poco de la información que nos pueda proporcionar los fabricantes, pero lo que queremos en esta etapa conceptual es poder entender cuáles son los criterios, cuál es la información que se tiene para que podamos considerar al momento del dimensionamiento. La potencia pico de un inversor hace referencia a la máxima potencia que el inversor puede suministrar. Esta máxima potencia va a ser durante un tiempo probablemente corto. Normalmente está en milisegundos o segundos y en muchos casos puede estar en minutos, pero no es tan recurrente. ¿Cuál es una situación aplicativa? Normalmente todos los dispositivos que van a tener corrientes de arranque. Las corrientes de arranque prácticamente duran un instante de tiempo y después se estabiliza para poder consumir un valor nominal que probablemente lo podemos identificar muy bien y podríamos identificar este valor de pico también, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta característica de funcionamiento, lo que queremos es saber si este inversor va a poder cubrir estas necesidades energéticas que tenemos y si va a tener la funcionalidad que quisiéramos asignar. En ese sentido, es importante reconocer que la potencia nominal es 250 y la potencia pico es 400 por un instante de tiempo. Probablemente no funcione en tiempos prolongados. Va a tender a tener o va a tender a sufrir alguna anomalía el inversor. Si quisiéramos revisar otra potencia en específica, aquí vemos una potencia comercial de 1200, sin embargo su potencia pico alcanza hasta un valor de 2200 vatios. En caso de superar, obviamente que el inversor la capacidad máxima es esta, probablemente marque un error en la cual no permita seguir interactuando con ese tipo de requerimientos o demandas. Es muy importante reconocerlos. La potencia pico de un inversor. Dos conceptos importantes que es la tensión y la frecuencia. La tensión vamos a tener en dos tipos de funcionamiento. Cuando extraemos la energía a partir de una fuente de almacenamiento, pues de un grupo de baterías, el inversor va a trabajar bajo características comerciales de tensión. En este caso, estaría trabajando este inversor en específico 12 voltios 2448. ¿Qué significa? Estamos abordando una tensión en corriente continua. Mucho ojo, estos valores están predefinidos. El valor del inversor, si tu inversor tiene un modelo de 12250, el valor de su tensión es inamovible. Es decir, que no puede haber una alteración de la tensión. Si quisieras hacer el cambio, se tendría que hacer el cambio de dispositivo, dado que no es compatible una tensión de 12 con una 24 o viceversa. La otra tensión que se puede experimentar en un inversor es la tensión en corriente alterna. Entonces, las tensiones en corriente alterna vienen expresados en voltios. Normalmente es a requerimiento 230, 120, de acuerdo a la tensión de operación que pueda tener tus cargas. En este caso, si tu red es 2 o la tensión de trabajo es 220, fácilmente este inversor va a tener un normal desempeño, dado que tiene un margen de oscilación de esta tensión, ¿no? Un más o menos 3% que estaría encuadrando a esos niveles de tensión. En cuanto a la frecuencia de operación ya está predefinido en cada país. En el caso específico de Bolivia se maneja la frecuencia en 50 Hz, es decir, que todos los dispositivos eléctricos y electrónicos están bajo esta característica de frecuencia, donde probablemente no es modificable y este tiene un margen de oscilación en un más o menos 0,1%. Entonces, estos elementos son importantes, ¿no? Son importantes reconocerlos al momento del dimensionamiento, poder encuadrar bien con las demandas que se tiene, los bancos de baterías que
que estén incidiendo para que esta tensión sea diferenciada, un 2, un 24 o 48 voltios. En cuanto a la eficiencia del inversor, otro criterio clave, creemos que esto es, en caso de no ser considerado por el sistema o el sistema de almacenamiento, puede tener un riesgo importante, dado que la compensación de energía permite balancear o entrar en un balance neto, es decir, todo lo que sale es a todo lo que ingresa. La eficiencia no es nada más que la relación entre la potencia útil y la potencia de entrada, es decir, todo lo que sale versus lo que se suministra. Entonces aquí nos indica que del 100% que ingresa en sus diferentes tensiones, el valor del inversor va a estar reduciendo probablemente por pérdidas de temperatura y la electrónica que pueda tener su incidencia en la reducción de la eficiencia, ¿no? Es decir, si entra 10, va a salir un valor del, en este caso, si adoptamos este valor de 87 menos la diferencia, ¿no? 13% menos del valor de ingreso. Entonces, si tenemos este escenario, al momento, bueno, el criterio de dimensionamiento, es importante reconocer, hacer la compensación para que en el balance energético tengamos mismas capacidades de demanda y requerimiento. Otro concepto, creería que ya es un paradigma social, sin embargo, aún sigue presente y es importante reconocerlo. Los tipos de inversor según su onda sinoidal. Inicialmente las tecnologías tienen una cierta característica, un cierto patrón de funcionamiento. Iniciamos con ondas cuadradas prácticamente. Las ondas cuadradas, en términos de funcionamiento, probablemente han tenido su incidencia. Muchos dispositivos han quedado prematuramente averiados. Sin embargo, al ver las dificultades, la tecnología ha ido creciendo y ha ido mejorando a través del tiempo. Así que el tipo de onda ya se estructura bajo un criterio cuasi senoidal, es decir, que todavía tienen elementos cuadrados, pero tratan de trazar una curva senoidal, que probablemente en el tipo de funcionamiento y la tecnología y la solución de ese momento han sido las correctas para esas condiciones en las que todavía la tecnología no tenía su madurez. Y en la medida que fue avanzando, hoy en día, el presente de los inversores, en este caso, viene bajo una característica senoidal. Absolutamente todas las marcas y proveedores, fabricantes que puedan promocionar este tipo de productos, vienen bajo la característica de onda senoidal. Es decir, que estos dos no dejan de ser términos importantes, pero son tecnologías que están en obsolescencia. Finalmente, en esta primera sesión queremos orientar a todo futuro instalador, toda persona que quiera implementar tecnologías para las soluciones, para las dificultades que puedan tener. Y en este caso, los sistemas trifásicos son un elemento importante y es importante reconocerlo para futuras aplicaciones. Bajo este esquema ustedes pueden apreciar que existe 1, 2, 3. Es decir, estamos haciendo un sistema trifásico bajo un solo sistema de almacenamiento. Entonces, son sistemas de almacenamiento que provisionan las respectivas corrientes para que estos puedan hacer la conversión y de manera simultánea conformar un tipo de red trifásico y permita suministrar a las cargas que se demandan en este caso. Otro elemento que se puede apreciar, vamos a poner en círculo, protocolos de comunicación. Los inversores, más allá de cumplir la función de conversión, también si tienen integrados protocolos de comunicación para poder ser integrados y tener el trabajo simultáneo entre ellos, siempre va a estar interconexionado por un protocolo de comunicación y este protocolo de comunicación es traducido bajo
sistemas de monitoreo que permitan integrar estas tres tecnologías. Entonces, para poder conformar un sistema trifásico es necesario tener inicialmente físicamente 3 inversores. Asimismo, el inversor tiene que tener la capacidad de tener un protocolo de comunicación que permita hacer la integración y la configuración bajo 3 inversores a una red trifásica. En caso de que no tenga esta característica de comunicación, probablemente esa tecnología no es aplicable para poder realizar sistemas trifásicos bajo esta modalidad off-grid. Entonces, a diferencia del primer inversor que vimos en la primera diapositiva donde indicábamos que cumplía una función, ese inversor con seguridad no cuenta con un protocolo de comunicación que permita ser integrado. Ahora, si nos vamos a elementos económicos, 3 versus 1 tiene su significancia económica. Sin embargo, estas tecnologías surgen en función a las necesidades que pueda tener un usuario o las limitaciones que pueda tener y puedan resolver mediante estas tecnologías que probablemente en inversión son altas, pero en términos de aplicaciones técnicas garantiza que pueda tener esta funcionalidad. Bien, muchas gracias. Hemos podido en esta oportunidad suministrar un poco de información sobre los inversores. Esperemos que les haya podido ser nutritivo este recurso y en próximas oportunidades vamos a ir complementando con otros apartados.